Saludos cordiales una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, donde les llevamos la actualidad de lo que ha acontecido en los últimos 7 días. Bueno, la verdad es que este es un país bastante abracadabrante, que decía el clásico. Vivimos en una montaña rusa. Si se acuerdan ustedes, el sábado pasado teníamos la idea de que iba a haber una posible petición de moción de confianza o exigencia por parte de Junts al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Bueno, al final la moción de confianza, de confianza se retiró. Se retiró a última hora, previo pago, vamos a decir así, de una serie de contraprestaciones que parece que va a haber un acuerdo en inmigración y se ha retirado. En teoría el gobierno estaba feliz, estoy hablándoles del lunes, pero claro, el martes empezó el run de la famosa quita de la deuda de las comunidades autónomas que, oh casualidad, beneficia sobre todo a Cataluña con 17.000 millones. Es cierto que el conjunto de quita va a ser de 83.000 millones al conjunto de las comunidades autónomas, pero 17.000 para Cataluña porque es una medida pactada por el Ministerio de Hacienda con Esquerra Republicana de Cataluña y por el PSC también con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, eso ha generado, a su vez, los celos, primero de Junts, que ya parece que se está arrepintiendo de haber retirado la moción de confianza, también de Compromís, que le parece poco lo que va a recibir la Comunidad Valenciana, en fin. Luego vimos el miércoles que los consejeros del PP se levantaron de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el Partido Popular está en desacuerdo. Bueno, todo eso por lo que respecta a la política nacional. Luego tenemos a Trump, a Ucrania, en fin, toda la realidad judicial que no se les escapa a ninguno de ustedes, cómo está el fiscal general del Estado y cómo está todo lo que estamos viviendo, que es, como les decía al inicio, una montaña rusa. Bueno, pues para hablar de esta montaña rusa hemos traído a alguien que ustedes conocen bien, porque está en los televisores y en el Congreso de los Diputados todos los días. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular, encantado de tenerle otra vez con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo usaba el término montaña rusa. En la montaña rusa, ahora en esta semana, parece que Junts apoya, por lo menos con la boca pequeña, al gobierno. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está esto? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a lo que ha sucedido durante toda la legislatura, y es que los independentistas exigen y el gobierno cede. Y es lo que ha pasado esta semana y es lo que ha llevado a Junts a retirar esa cuestión de confianza que, bueno, pues no era más que un juego de artificio para apretar a Sánchez y conseguir más, pues más ventajas para el independentismo, ¿no? Al final estamos ante una legislatura agotada, un gobierno secuestrado, encantado además de sentirse secuestrado y poder mantenerse en el poder, y vemos como Sánchez paga mes a mes el alquiler para seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa, y de todo esto va la situación en la que estamos en estos momentos. ¿Le va a dar el dinero para llegar a 2027 con este alquiler tan caro? Sí, porque Sánchez compra tiempo en la Moncloa con el dinero de todos, y por lo tanto a Sánchez no le duelen prendas en dar todo lo que el independentismo exige, ¿no? La realidad es que la quita de la deuda es una gran trampa, no se quita nada, porque España va a seguir teniendo la misma deuda, cambiándola de bolsillo, saldrá del bolsillo de las comunidades autónomas para estar en el bolsillo del Estado, pero es un gran engaño a todos los españoles. Puigdemont, ¿se fían ustedes de Puigdemont? Porque hubo un momento dado en el que daba la sensación de que el Partido Popular había encontrado una especie de aliado fáctico, de situación coyuntural en ese prófugo de Waterloo. ¿A ustedes ahora mismo no se fían de él? Nosotros no nos fiamos de nadie, nos fiamos del Partido Popular y de lo que estamos defendiendo, y trabajamos para darle a España un gobierno distinto, un gobierno mejor. Es verdad que en determinadas iniciativas que planteamos en el Congreso, Junts decide cambiar el voto, dejar de apoyar al Partido Socialista y en algunos casos apoyar al Partido Popular. ¿Eso supone que haya un acuerdo con Junts? En ningún caso. Pero que hay coincidencia en votaciones y que en momentos determinados Junts quiere dejar solo a Pedro Sánchez para probablemente extorsionarlo y sacarle más contrapartidas para el independentismo, pues probablemente. Pero no somos ingenuos ni somos tontos. Un ejemplo, los presupuestos de 2025, que todavía estamos en marzo ya y no se les ve ni se les espera. ¿Ustedes van a pactar con Junts tumbar los presupuestos del gobierno para crear un presupuesto, vamos a decir así, de orden más liberal y no tan intervencionista? Pero es que la realidad es que hay un mandato constitucional por el que todo gobierno tiene la obligación de presentar en el Congreso de los Diputados cada año los presupuestos generales del Estado. Sánchez lleva años incumpliendo ese mandato constitucional. No hay borrador de presupuestos y por lo tanto no hay sobre qué hablar, ¿no? Cuando un gobierno no tiene presupuestos, lo que tiene que hacer es
convocar elecciones porque es como tener un coche sin gasolina. No lo digo yo, lo decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, ¿no? Y la realidad es que esa es la situación en la que estamos, ¿no? España tiene los presupuestos prorrogados, no los del 24, los del 23, porque el 24 tampoco presentó presupuestos generales del Estado. En 7 años que lleva Pedro Sánchez solo ha habido 3 presupuestos generales del Estado. Y creo que es la mejor demostración de la parálisis en la que se encuentra el Gobierno de España y de la ausencia de proyecto y de cómo el Gobierno se dedica única y exclusivamente a mantenerse en el poder, a resistir, pero no a gobernar. Este es un Gobierno que no gobierna, un Gobierno que no tiene presupuestos, un Gobierno que no es capaz de legislar y que además utiliza el control de la mesa del Congreso de los Diputados para impedir que otros grupos legislen. Una de las claves de los próximos presupuestos, si es que el Gobierno se atreve a presentarlos, está en el gasto de defensa. ¿Quién nos lo iba a decir? Un país como España que solo gasta ahora mismo un 1,28% del Producto Interior Bruto anualmente. Esto no es de ahora, del Gobierno de ahora, viene desde décadas atrás, porque este es un país sin cultura de defensa, pero hete aquí que la victoria de Trump y sobre todo la claudicación en Ucrania y la amenaza de Putin ha hecho que la OTAN, todos los países europeos, hayan decidido, iba a decir en comandita no, porque Pedro Sánchez ha dicho que esto de invertir más de un 2% del Producto Interior Bruto, que no lo ve, pues que tenemos que hacerlo. Bueno, si ese presupuesto, estoy haciendo un poco de política ficción, Pedro Sánchez le llama a Alberto Núñez Feijóo y le dice, tenemos que pactar un presupuesto, me olvido de mis socios, independentistas, Podemos, Sumar, ¿qué le diría Alberto Núñez Feijóo? Mire, el problema es que Pedro Sánchez ha decidido gobernar de espaldas al Partido Popular. Desde que ha llegado. Con el Partido Popular no se habla nada y por lo tanto es una hipótesis la que dibujas que no está en la mente del presidente del Gobierno. Nunca el Partido Socialista se ha dirigido al Partido Popular para ninguna cuestión de Estado durante esta legislatura y por lo tanto ese escenario yo creo que no existe. Si la pregunta es, ¿España debe incrementar su gasto militar? Por supuesto, igual que el resto de países de la Unión Europea. Pero el Gobierno no trabaja en diálogo con el Partido Popular, con el primer partido de España, ha elegido sus socios son Sumar, sus socios son Podemos, sus socios Esquerra Republicana, Junts, Bildu, esos son los socios de Sánchez y por lo tanto ese es el problema de Sánchez, ¿no? Tenemos un presidente del Gobierno que a lo largo de los últimos años se ha podemizado. Si uno escucha a Pedro Sánchez, tiene la sensación de estar escuchando al Pablo Iglesias de hace unos años. Su discurso se ha radicalizado, es un discurso de extrema izquierda y por lo tanto es muy difícil que desde el Partido Popular seamos capaces de entendernos con ese Pedro Sánchez de 2025. Pero, por ejemplo, si en el acuerdo con Junts, que parece que se entrevé para tema de inmigración, además de darle la competencia o compartir la competencia integral fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los Mossos, sube hasta 25.000 el número de Mossos y le entrega una competencia a fronteras, o por lo menos la comparte, ¿ustedes lo van a llevar al Constitucional? Vamos a ver, es que la competencia de inmigración, la competencia de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y por lo tanto no se puede ceder, ¿no? Y por lo tanto lo que piden los independentistas es inconstitucional y lo que pueda dar Sánchez lo es también. ¿Qué ocurre? ¿Acudir al Constitucional para qué? Bueno, para que Cándido Conde Pumpido les dé la razón o no. Entonces, está dando por hecho que no le va a dar la razón Conde Pumpido al Partido Popular. Bueno, yo es que creo que la situación del Constitucional es de una imparcialidad dudosa y por lo tanto tampoco acudir para que finalmente le dé un balón de oxígeno al presidente del Gobierno, pues quizás tampoco valga la pena. Pero la realidad es que es la primera vez en la historia democrática de nuestro país donde hay nombramientos de personas que salen del Gobierno para ir directamente al Tribunal Constitucional. ¿Pedro Sánchez ha politizado el Constitucional? Sí. Y es tremendamente grave y tremendamente negativo para la credibilidad de las instituciones democráticas de nuestro país. Pero entonces me está diciendo que para el Partido Popular el Tribunal Constitucional Español, que funciona desde hace 45 años, ha dejado de ser el Tribunal de Garantías que fue, y ahora el Tribunal de Garantías es el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues es probable. La realidad es que 2 miembros del Tribunal Constitucional provienen del Gobierno de Pedro Sánchez y son nombramientos directos del presidente del Gobierno. Vamos a la realidad judicial, ya que ha empezado el señor Tellado con el tema del Constitucional, vamos a bajar un poco más abajo, en el Tribunal Supremo, donde está ahora mismo el fiscal general del Estado, en una situación
políticamente muy comprometida porque se niega a dejar el cargo, ya saben que está imputado por un presunto delito, está instruyendo el juez Ángel Hurtado, de revelación de secretos y de, fastidiar, vamos a decir así, o obstaculizar la labor de defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Bueno, en una investigación que hay una investigación por 2 delitos fiscales. La situación del fiscal general, ¿cómo la definiría en este momento? Bueno, yo creo que la situación del fiscal general del Estado es una situación insostenible. En cualquier democracia moderna, el fiscal general del Estado hace meses que debería haber dimitido de su cargo. Esta misma semana, a través de un auto del Tribunal Supremo, hemos conocido que se ha podido verificar, constatar que el fiscal general del Estado borró mensajes de su móvil para obstruir la actuación de la justicia, para impedir la investigación en curso, ¿no? Eso está tipificado, es un delito, obstrucción a la justicia. Y cuando ese posible delito, quien lo ha podido cometer es el fiscal general del Estado, nos encontramos en una situación francamente insostenible. Es el ejemplo más claro de colonización de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del partido del gobierno. Y creo que el daño reputacional que el fiscal general del Estado está causando a la institución de la Fiscalía es gravísimo y que el resto de fiscales de nuestro país no lo merecen. No lo merecen, porque la inmensa mayoría de fiscales son profesionales que ejercen su trabajo y han visto cómo, a través de la figura del fiscal general del Estado, se está denigrando la imagen de una institución que está para otra cosa, ¿no? El otro día el fiscal general decía en la comparecencia al Senado que él no dimite, explicaba por qué no dimitía, decía, yo no dimito porque sería dar la razón a los presuntos o los delincuentes, ¿no? Se estaba refiriendo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, claro, es que a él se le está investigando por unos presuntos delitos, unos posibles delitos, claro, ¿en qué situación queda el fiscal general si al final se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo, nada menos, que es como excesivamente solemne, es decir, institucionalmente España estaría rota desde ese momento, en términos institucionales, o cómo lo ve? Si el fiscal general del Estado pretende hacernos creer que ha delinquido para perseguir un delito, hay que decirle que eso también está mal, y por lo tanto creo que lo que se ha producido es un abuso de poder por parte del fiscal general del Estado, que ha utilizado su cargo para perjudicar a un rival político de su jefe, que es Pedro Sánchez. ¿Cree que el fiscal general del Estado es el ministro 23 del gobierno de Sánchez. Ejerce como un fiel militante del Partido Socialista. Y eso no es nuevo, porque yo al fiscal general del Estado lo conocí en Galicia. Era fiscal de Medio Ambiente y acudía a los actos de partido del Partido Socialista, como ponente, para hablar de la situación de la justicia. Bueno. ¿Cree que con el acto de borrar y de deshacerse de los móviles y de borrar todos los WhatsApps a partir de un determinado día, justo que empieza la instrucción de su caso, él está protegiendo a alguien? Bueno, ¿O es un tema simplemente de protección personal, de autodefensa? Bueno, yo creo que el borrado de su móvil es el mayor ejemplo de cómo se ha involucrado en ese posible delito, ¿no? ¿Qué mensajes ha borrado? ¿Quién se los había mandado? Es que aquí lo que está en duda es si lo hizo él motu propio o alguien desde el gobierno le ha pedido todo eso. Si alguien desde el Palacio de la Moncloa se lo ha pedido. Y yo creo que eso es lo que está tratando de tapar. Pero que no se preocupe, porque al final la verdad se va a saber. Y yo creo que en la nefasta actuación del fiscal general del Estado, yo me aventuro a creer que hay WhatsApps que salen de Moncloa, de puestos de alta responsabilidad, donde le dicen qué es lo que tiene que hacer y él lo hace. Por eso Sánchez lo mantiene en su puesto, porque Sánchez probablemente y su entorno político es quien dio la instrucción para que eso sucediese de esa manera. Es curioso porque esto que está contando el señor Tellado, estamos con el portavoz del Grupo Popular en este interesante cara a cara, es una tesis muy parecida a la que manejaba en una entrevista de hace unos días el que era hasta hace no tanto tiempo secretario de organización y hombre todopoderoso del Partido Socialista. Venía a decir José Luis Ábalos una cosa que, vista con el tiempo, ponía los pelos de punta, decía, el caso va a escalar y yo soy aquí el cortafuegos. Bueno, ¿usted es de los que cree que el caso va a escalar? Bueno, yo creo que hay que hablar de los casos, porque el gobierno está investigado por 4 juzgados y en nuestro país ha habido 60 personas investigadas sobre esta cuestión. Y por lo tanto, todo lo que está ocurriendo es completamente anómalo. Estamos hablando de que esta misma semana
ha ido a declarar una empresaria a la Audiencia Nacional para dar cuenta de la entrega de dinero en la sede de Ferraz, del Partido Socialista, siguiendo instrucciones del señor Aldama. Estamos viendo que esta semana ha ido a declarar también a un juzgado el empresario Claudio Rivas, investigado por la trama de hidrocarburos. Aldama vuelve a los juzgados y ya el colmo, bueno, pues es que una señorita, Jessica Rodríguez, haya tenido que ir a declarar al Tribunal Supremo porque ha obtenido un puesto de trabajo en la administración pública después de mantener relaciones con un ministro del gobierno de Sánchez. Yo creo que todo a lo que estamos asistiendo en España es tan rocambolesco, tan lamentable y tan nauseabundo que alguien desde el gobierno debería dar explicaciones. Y creo que no las dan porque sinceramente no pueden darlas. Este es un gobierno cercado por la corrupción, un gobierno podrido por la corrupción y que se mantiene por la corrupción. Ahora posiblemente entendemos todo, entendemos cómo hemos llegado hasta aquí, por qué Sánchez tenía tanta urgencia en ser investido presidente y cómo aceptó absolutamente todas las condiciones de partidos con los que nunca el Partido Socialista habría pactado. ¿Por qué Sánchez aceptó los votos de Bildu? Porque necesitaba ser investido presidente a toda costa para utilizar los resortes del Estado en la estrategia de defensa del caso PSOE, que él sabía que ya iba a estallar. Pero, por ejemplo, la situación en la que está el país, diríamos que aboca unas elecciones más pronto que tarde. Pero, curiosamente, todos, no sé si participa de esta sensación, tenemos la sensación de que Pedro Sánchez va a aguantar pase lo que pase. Y eso genera frustración en una parte de la opinión pública, particularmente de los votantes de la derecha y del Partido Popular, que hace que bueno, pues a ustedes genere problemas diarios de ejecución de la oposición, etcétera. ¿Cómo van a combatir esa sensación de frustración? Es decir, ¿qué mensaje van a lanzar a los ciudadanos españoles y en particular a su votante? Es evidente que Sánchez trata de atrincherarse en el poder y trata de hacerlo porque sabe que si convoca elecciones dejará de ser presidente del gobierno. Y él quiere ejercer la defensa de su entorno político, su entorno personal y familiar, desde el poder, utilizando los resortes del poder a su favor. Y sabe que cualquier contexto electoral será desfavorable. Yo estoy seguro que si en estos momentos le damos la posibilidad a los españoles de votar, Pedro Sánchez dejará de ser presidente del gobierno. Y por eso se va a aferrar a toda costa al gobierno. ¿Y para qué? Pues para utilizar todas las instituciones del Estado para su defensa, para la defensa de su hermano, para la defensa de su mujer, para la defensa de su ex número 2, el señor Ábalos, que lo están tratando como una especie de cortafuegos, para que la investigación no siga subiendo escalones. Pero la realidad es que el número 2 no podría haber hecho todo lo que ha hecho sin el conocimiento y la autorización del número 1. Aquí la realidad es que hay un empresario que ha reconocido una serie de delitos buscando un beneficio en el trato con la Fiscalía, que ha puesto de manifiesto que había una trama corrupta que solo podía funcionar con el acompañamiento de altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. No estamos hablando de corrupción de gobiernos pasados, estamos hablando de la corrupción del gobierno actual, del gobierno de Pedro Sánchez. Y esto involucra a distintos ministerios, a distintos ministros, a distintos altos cargos, e involucra también a presidentes autonómicos que en aquel momento eran del Partido Socialista, en lo que tiene que ver con la trama de las mascarillas, como Ángel Víctor Torres en Canarias o la señora Francina Armengol en las Islas Baleares. Es el sanchismo puro y duro el que se sienta en el banquillo de los investigados, y yo creo que de todo esto el Partido Socialista va a salir muy mal. Y como Pedro Sánchez sabe que el final puede ser muy malo, se va a aferrar al poder como fórmula de defensa. A Pedro Sánchez solo le interesa hoy utilizar al Estado para defenderse de todas las investigaciones en curso. Pedro Sánchez se va a aferrar al poder, en el fondo todo presidente del gobierno se aferra al poder, no hay nadie que se vaya en motu propio, le echa a los ciudadanos o bien una moción de censura, le pasó a Mariano Rajoy hace exactamente ahora casi ya 7 años, pero luego en ese periplo, digamos, los presidentes del gobierno también encuentran aliados, algunos espontáneos y otros inesperados. Visto desde fuera, señor Tellado, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, el caso de Mazón en Baleares, en la Comunidad Valenciana, ese aferrarse al poder, que todos los políticos se aferran al poder, al Partido Popular le está generando más perjuicio y más ruido en el entorno que beneficio.
Bueno, yo creo que Carlos Mazón ha querido ser el presidente de la recuperación de Valencia y lo que ha querido es asumir responsabilidades, no irse como ha hecho Pedro Sánchez de paiporta, ¿no? Y creo que aquí hay dos comportamientos claros. El comportamiento del Gobierno de la Generalitat Valenciana, que ha dado la cara y ha colaborado desde el primer momento en hacer frente a la catástrofe y a continuación iniciar un proceso de reconstrucción, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo que ha hecho es no estar ni antes, ni durante, ni después de las riadas. Y creo que ese comportamiento es inmoral. El Gobierno de Pedro Sánchez, con respecto a las riadas de Valencia, yo creo que actuó mal y actuó de mala fe. El Gobierno de Pedro Sánchez abandonó a los valencianos en busca de un rédito político. Y eso es indecente, y eso es inmoral. Y Pedro Sánchez estaba más preocupado de sí mismo. No es delito, ¿no? Bueno, pues ya lo investigarán los juzgados si llega el caso. No me corresponde a mí determinar si es un delito o no es un delito. Lo que sí sé es que el Ministerio de Transición Ecológica pudo ejecutar unas obras que habrían impedido que sucediese lo que sucedió. En el Barranco del Pollo, básicamente, sí. Las obras, la responsable es Teresa Rivera. El Gobierno de España pudo estar al lado del Gobierno de la Generalitat desde el minuto 1, declarando el estado de emergencia nacional, y no lo hizo porque quiso dejar solo al Gobierno de la Generalitat Valenciana, probablemente porque era un presidente del Partido Popular. Y por eso digo, el Gobierno actuó mal y actuó de mala fe. Y yo tengo que aplaudir lo que está haciendo Carlos Mazón, que es no eludir sus responsabilidades. Trabajar desde la Generalitat Valenciana para hacer frente a una catástrofe sin precedentes, y creo que eso es algo que le honra. Se lo pregunto claro para terminar, porque es que este programa necesita ser conciso, porque si no ustedes se me van. ¿Carlos Mazón será el candidato del Partido Popular a la Comunidad Valenciana en 2027? Bueno, Carlos Mazón ha condicionado su continuidad al éxito de la reconstrucción. Lo que estamos viendo es que hoy el Gobierno sigue sin apoyar a la Generalitat Valenciana. Pero en ese proceso. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el éxito antes de las urnas? Bueno, pues veremos cómo se recobra la normalidad en la provincia de Valencia y cómo pues avanza a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, ¿no? A mí lo que me consta es que el señor Carlos Mazón trabaja a diario, duro, para que la provincia de Valencia salga de esa situación, y eso le honra. Y a mí lo que me consta es que el Gobierno de España no está acompañando al Gobierno de la Generalitat Valenciana. Nos hemos quedado casi sin tiempo, pero no me resisto a hacerle la última, esta de verdad se lo prometo. La posición de Vox, y en particular de Santiago Abascal, respecto a Donald Trump en estas últimas semanas, esa especie de, me van a permitir, la expresión es mía, esa especie de vasallaje que le lleva a apoyar a Vox los aranceles nada menos que contra el campo español y contra el acero español y contra otros productos españoles, ¿usted cree que al PP le va a beneficiar y le va a perjudicar a Vox o no? Yo creo que Vox se equivoca en determinadas posiciones. Si quiere ser un partido patriota, tiene que ser un partido que defienda el interés general de España. Y los intereses generales de España se defienden desde posiciones no atadas por nada ni por nadie. Lo primero es defender el interés general de España y, desde luego, en esas posiciones no parece que estén en estos momentos. Tellado, Miguel Tellado, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y a todos ustedes les emplazo a otra semana en la que hablaremos de esta montaña rusa con la que hemos empezado a hablar este programa, pero es que la verdad es que la actualidad lo merece, el apelativo de montaña rusa y algún otro que me reservo porque estamos en horario infantil. Hasta luego.